decirles, lo primero que me interesaba decirles es que los comunicadores judiciales de todo el país y creo que de toda la región hacemos lenguaje claro desde siempre sin saberlo, o sea, sin conocer ese nombre, ¿no? Pero una de nuestras funciones centrales, quienes tenemos roles dentro de los poderes judiciales o del Ministerio Público o incluso desde otras organizaciones vinculadas con el sistema de justicia, lo que hacemos es justamente tratar de eh, traducir, si se me permite ese uso de la palabra traducir, un mensaje que tiene determinadas características, que es extraño a los oídos de una persona que no está involucrada con el sector justicia, en un lenguaje, vamos a decirlo así, también utilizando la palabra lenguaje con una acepción muy holgada, que esas personas, que la ciudadanía en general pueda comprender. Esa es una de nuestras principales tareas. Es más, tarea que compartimos con el periodismo, ¿no? Ana Paula decía, yo soy periodista. Muchos de nosotros comenzamos a vincularnos con el Poder Judicial como periodistas, ¿sí? Y nuestra tarea era también explicarle a nuestro lector, a nuestro oyente, de una manera simple, contenidos que no son simples, ¿sí? Que no son simples ni pueden ser simples. Es de otra cuestión que tenemos que tener en cuenta. No son simples ni pueden ser simples. Y esto simplemente basta con verla en la experiencia personal, ¿no? Cualquier cosa que involucre una intervención judicial tiene un procedimiento que a los ojos de una persona ajena al sistema de justicia es complejo. Entonces, me parece que ese es el primer punto, digamos, de identificarnos a cada uno de los que está involucrado, comprometido o que le interesa la comunicación judicial, identificarnos como agentes de clarificación, ¿sí? Eh, y otra cosa que me parece importante decir como disparador es que es cuál es la importancia del lenguaje claro, porque cuando uno discute con juristas fundamentalmente sobre la importancia del lenguaje claro, hay muchos sectores que lo consideran como un detalle, ¿no? La justicia argentina tiene tanto problema, vos me traes el lenguaje claro, hermano, ya está, o sea, es un detalle, si en un montón de lugares y un montón de aspectos no funciona. El lenguaje claro queda como postergado, como si fuese una cuestión de cortesía y que, bueno, si se puede se hace y si no, yo resuelvo y eso es lo importante. Pero yo propongo otra mirada de esto, ¿no? No perder de vista el rol que juega el Poder Judicial, el sistema de justicia en los conflictos interpersonales, sociales o de el Estado y las personas particulares. Los poderes judiciales expropian los conflictos a la gente, se los quitan. En lugar de resolverlos las personas, el Poder Judicial lo toma y lo resuelve de acuerdo a determinadas reglas. Esa es la idea del Poder Judicial. Expropio el conflicto y lo resuelvo a partir de reglas de imparcialidad, bla, bla, legalidad, lo que usted me diga. Ahora bien, si yo te expropio tu conflicto y te lo resuelvo como a mí me parece, pero no te explico cuáles son los motivos por los cuales yo resolví de determinada manera ese conflicto que puede ser muy grave para tu vida cotidiana, ¿por qué yo como ciudadano debería aceptar esa solución que me ofrece el Poder Judicial? Este es el punto. Esta es la importancia del lenguaje claro, ¿sí? Cuando se habla de eficacia judicial, yo siempre, más allá de la cuestión de la transparencia judicial ligada al lenguaje claro, también quiero poner en la mesa la eficacia judicial. Si yo hago una citación a una persona para que se presente como testigo en una causa y esa persona no entiende para qué lo estoy convocando, dónde tiene que ir, qué cosa tiene que decir o no decir, ¿sí? No solo que genera un problema de proximidad, cercanía con la ciudadanía, sino que genera un problema de eficacia, porque probablemente yo me asuste, vaya a otro lado, no vaya, sí tenga que hacer una consulta a un abogado a ver si voy, en qué condición voy. Hay miles de anécdotas, me gusta siempre hablar con la gente que está
digamos, en la primera línea de contacto con la ciudadanía en los poderes judiciales, la que hace de atención al público. Vicky en eso, Vicky Furcade, tiene algunas reflexiones muy interesantes. Esa gente que toma contacto directo con el justiciable, te cuenta anécdotas como esta, ¿no? Que viene una persona atemorizada con un abogado a la mesa de entrada y dice, mire, me ha citado una cámara del crimen. Y él estaba citado como testigo o como jurado, ¿no? Y esta persona venía compungida, pensando que él había sido acusado de algo, porque no estaba claro en ese mensaje que llegó del Poder Judicial en qué carácter se lo invitaba. Entonces, a mí me parece que el lenguaje claro no solo tiene que ver con la importancia de que el Poder Judicial se acerque a la ciudadanía, sino que también tiene que ver con la transparencia del Poder Judicial y con la eficacia del Poder Judicial, ¿no? Con la eficacia. Dicho esto, voy a compartir pantalla, a ver si me sale, o les pido ahí que me habiliten a hacerlo. Bueno, ahí, ahí está, Ahí está. Deberías ahí poder está. ahí. Ahí vamos a ver si sale. Ahora falta mi pericia. A ver. Ahí se ve bien. Ustedes me indican. Perfecto, se ve. Bárbaro. Bueno, em, lo que ahora quiero hacer brevemente, de una manera muy superficial, eh, me gustaría plantear como tres cosas vinculadas con la clarificación del sistema del discurso jurídico, pero que no son lo mismo, ¿no? A veces cuando se habla de lenguaje claro se confunde mucho diferentes prácticas. Algunas son lenguaje claro y otras no son lenguaje claro, sino son otras prácticas vinculadas, relacionadas con la clarificación, pero diferentes. Y entonces me parece que es importante que nosotros tengamos en claro esa diferencia para que podamos también orientar, si llegara alguna consulta a nuestra oficina, muchas veces uno empieza a intervenir porque los tribunales te consultan. Por lo menos en Córdoba comenzó así nuestra injerencia. Nos consultaban, che, tengo que hacer esto. ¿Me podés orientar? Vos que trabajás en lenguaje, vos que trabajás con temas de redacción, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos aquello? Bueno, me parece importante que nosotros tengamos en claro esta diferencia. Entonces, yo voy a hablar de tres conceptos ligados a la clarificación, que son el lenguaje claro propiamente dicho, la lectura fácil y algo que yo llamo formatos accesibles, pero que tiene distintas denominaciones. Y voy a tratar de diferenciarlos de manera lo más tajante posible, aunque hay ciertos grados y ciertos puntos grises que son difíciles de diferenciar. Lo primero que quiero tomar como eje es el destinatario. ¿Quién es el destinatario de cada uno de estos conceptos? El destinatario del lenguaje claro es la ciudadanía en general, ¿sí? O el justiciable medio, el ciudadano medio, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando uno clarifica, por ejemplo, una sentencia, tiene una hipótesis de destinatario de esa sentencia que eh, es una persona con formación media, con un nivel de escolarización, eh, digámoslo así, del ciclo básico unificado completo, ¿sí? Ese es el ciudadano al que nosotros nos dirigimos. Una persona que tiene ese nivel de abstracción, ese nivel de comprensión, ese vocabulario, esa cantidad de conocimientos léxicos, ¿no? Entonces podemos presumir que ciertas cosas se conocen cuando una persona tiene ese nivel de formación y entonces nuestros procedimientos deben basarse en esa hipótesis. Cuando uno clarifica, tiene esa idea en mente. Y entonces, cuando nosotros pensamos que el lenguaje claro está dirigido a este ciudadano medio, a la ciudadanía en general, vemos que los procedimientos que se utilizan en este tipo de intervención son fundamentalmente gramaticales, ¿sí? Textuales
y paratextuales. Es decir, tratamos de explicar, por ejemplo, si hay algún término técnico, explicar de qué se trata, cuando la primera vez que lo utilizamos. Eh, Tratamos de que, por ejemplo, las oraciones sean breves, ¿sí? Que no superen las 25 palabras. Tratamos de ser ordenados expositivamente hablando, es decir, que haya un orden, que tenga un orden de exposición, un orden cronológico, un orden jerárquico, algún tipo de orden, esa exposición, para que la gente pueda ir comprendiendo, digamos, el texto sin inconveniente. Utilizamos, por ejemplo, alguna síntesis, cada tanta cantidad de información, sintetizamos ese capítulo, digamos, de la información con un párrafo que sintetice. Digo, utilizamos este tipo de recursos o recursos incluso más arriesgados para lo que es el, el- el discurso jurídico, como puede ser eh, un índice, una nota al pie, un sumario, ¿sí? Es decir, incorporamos este tipo de elementos al nivel verbal y también podemos incorporar elementos del nivel gráfico, ¿no? Es decir, un adecuado uso de las marcas gráficas, me refiero a las negritas, cursivas, mayúsculas continuas, demás. O un rediseño, ustedes saben, los viejos, el Poder Judicial está acostumbrado a un esquema de diseño gráfico muy anticuado, en donde, por ejemplo, no hay espacio entre las oraciones. Si una oración termina a mitad de un renglón, se la completa con cruce o con rayas para que no quede ninguna. Resabios de una época en donde se podía agregar ahí con máquina y fraguar la sentencia. Es decir, cosas que ya desde la invención del PDF no tienen ningún sentido, ¿sí? Pero la seguimos haciendo. Yo sigo leyendo fallos que no tienen, por ejemplo, punto y aparte. No tienen en 40 páginas ningún punto y aparte, ¿no? Entonces, bueno, hay pequeñas cositas que se pueden haciendo a nivel de diseño o la incorporación de subtítulos y cosas por el estilo. No quiero entrar en el detalle de cada uno de los procedimientos de clarificación. Pero bueno, pero esos son fundamentalmente los procedimientos de clarificación que se aplican en el lenguaje claro. ¿Y dónde se aplican? Se aplican en los documentos jurídicos originales, ¿sí? El lenguaje claro busca que las sentencias originales sean más claras y que un ciudadano común, medio, que recurre a la justicia, por ejemplo, no sé, por el fallecimiento de sus padres, tiene que hacer la declaratoria de heredero, sale esa sentencia, yo la leo y la entiendo, ¿sí? Y entiendo por qué se declaran tal y tal y tal heredero de tal persona, y lo tengo que entender, ¿sí? Como ciudadano, más allá de que tenga un abogado que me lo pueda explicar, si tengo no importa, yo debo poder entender por qué la justicia resolvió de esa forma. ¿Sí? Por mí mismo, porque el derecho a la información es un derecho personal, no puede depender de un tercero, como es un abogado de la matrícula, ¿no? Que si está, bárbaro, pero que no debe ser, digamos, indispensable para que yo comprenda y establezca un diálogo con la justicia. Entonces, la aplicación de estos procedimientos en lenguaje claro, se hace sobre los documentos jurídicos originales, y esta es una frasecita que siempre los juristas incluyen, que sin perjuicio de su rigor técnico, que parece simple, pero no lo es tanto, ¿sí? Porque sin perjuicio de su rigor técnico, marca un límite a la clarificación. La clarificación del discurso jurídico tiene un límite, que es la precisión técnica, ¿sí? Es algo sobre lo cual Mario Ortiz puede darnos después algunos detalles. Desde ya la comprometo a que nos ilustre en este punto en particular. Le doy un tiempito para que lo prepare. Pero digo, yo tomo de ella esta idea, me parece muy interesante. Entonces, lo que finalmente me parece a mí termina de configurar una definición, si ustedes quieren, una definición, digamos, en estos términos de lenguaje claro, es que esta forma de clarificación se aplica a documentos originales sin perjuicio de su rigor técnico y por lo tanto el contenido expresado en estos documentos de lenguaje claro debe ser reversible.
¿Qué quiero decir con esto? El documento de lenguaje claro me debe aportar a mí los mismos elementos que me aportaría un documento de lenguaje técnico, los mismos o casi los mismos elementos. Es decir, yo puedo, quizás los traductores lo pueden expresar de una manera más clara, ¿sí? Sí, más puntual, ¿no? Cuando yo lo veo en términos de traducción, justamente, cuando yo hago una traducción de un texto, ese texto en otro idioma, en el otro idioma, en el idioma 2 me debe devolver el contenido que me expresaba el texto en idioma uno, ¿sí? Eso es reversibilidad del contenido. Si yo con la traducción no llego al mismo lugar que con el texto original y la traducción no está bien, ¿sí? Lo mismo pasa con el lenguaje claro. Si yo clarifico una sentencia y el resultado no coincide desde el punto de vista del contenido, no la forma, por supuesto la voy a cambiar, pero desde el punto de vista del contenido no coincide con el contenido original que yo quería transmitir, bueno, hay que hacer algún ajuste, hay alguna desviación, hemos afectado el rigor técnico. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Ese punto me parece a mí el más complejo, especialmente en algunos fueros y en algunas causas, ¿sí? En donde eh, la solución jurídica supone una complejidad que se le escapa a veces al lenguaje claro. Ahora bien, también hay que decir que los procedimientos de clarificación son progresivos. Es decir, si yo con una sentencia tradicional entiendo el 50% del contenido que me transmite y con una sentencia más clara logro comprender un 80%, bueno, ya estoy en una mejor condición que la sentencia anterior. Ya he mejorado mi relación con la ciudadanía, ¿sí? Y si hay un 20% que no he podido sintetizar claramente, porque la verdad que es complejo y que es difícil reemplazar, por ejemplo, los conceptos técnicos o lo que sea, bueno, es algo, un resabio que evidentemente no podré superar. Habrá otras técnicas con las cuales podré, digamos, de alguna manera reparar esa cuestión. Pero lo que sí me queda, lo que sí quiero manifestarle claramente, es que cuando hablamos de lenguaje claro, hablamos de una nueva forma de escribir todos los textos jurídicos. No uno o dos, ni una parte de los textos jurídicos, porque muchas veces uno advierte ciertas sentencias que son todas difíciles de leer, excepto dos párrafos, que son claros. Bueno, eso es una aplicación sui generis del lenguaje claro, porque es como que yo no modifico mi forma de producción discursiva y solamente, digamos, como que concedo un respiro a mi interlocutor en dos párrafos, ¿no? No digo que esté mal, digo que es insuficiente, digo que podríamos ir un poquito más allá, ¿sí? Es decir, tratar de que la clarificación abarque un periodo más largo de contenido. Bueno, después me pueden hacer todas las preguntas que ustedes quieran y por supuesto este PowerPoint que armé con ayuda de Vicky, por eso está tan lindo, se lo pasamos por mail. Bueno, el segundo ítem, el segundo tipo de clarificación que uno lee en el discurso jurídico habitualmente es lo que se llama lectura fácil, ¿no? La lectura fácil es un procedimiento específico y tabulado de intervención en los textos que tiene como destinatario a personas con dificultades permanentes o transitorias en la comprensión lectora, ¿sí? Es decir, la lectura fácil es algo mucho más específico de lo que algunos creen, ¿sí? Solamente aborda cuestiones que tienen que ver con este grupo de personas, ¿sí? Aquellas personas que tienen, ¿por qué hablo de dificultades transitorias o permanentes? Porque puede ser algo permanente, por ejemplo, algún tipo que la persona destinataria tenga alguna discapacidad puntual que le afecte su comprensión lectora y que por lo tanto esto sea algo permanente, que no va a cambiar. O puede ser transitoria, por ejemplo, una persona que sea hablante, que sea migrante y que hable
rudimentariamente el idioma de del nuevo lugar de residencia. Es decir, quizás esa persona en algún momento sí logra dominar completamente el idioma y entonces no hace falta establecer políticas o estrategias de lectura fácil y lo solucionamos con lenguaje claro. Por ejemplo, los niños que también pueden tener dificultades transitorias porque, por supuesto, la comprensión lectora de un niño de 7 8 años no es lo mismo, no va a ser la misma que la comprensión lectora de esa misma persona cuando tenga 25 años. Entonces, esa es la explicación de esas dos palabras. Pero lo importante es que veamos que esto es una forma de abordaje, una forma de intervención que está tabulada y está, digamos, como regulada. Incluso hay normativa internacional al respecto, que es muy detallada y que para cada una de las diferentes casos de dificultades presenta una solución diferente, ¿no? Eh, la sugerencia cuando una persona con estas dificultades interviene una causa judicial y un tribunal quiere, por ejemplo, eh, hacer una sentencia de lectura fácil, bueno, es que ahí sí necesitan la intervención de algún especialista, ¿no? Porque cada dificultad tiene sus particularidades, no es lo mismo dirigirse a una persona con cierta discapacidad que con otra, que un niño de 7 años, que a un adolescente de 12 o 13, o sea, hay particularidades que requieren una mirada experta, ¿no? Yo sé que a veces a los magistrados les cuesta en la dinámica que ellos trabajan tener tiempo para recibir estos asesoramientos. Me parece que hay que ir tendiendo hacia eso, ¿no? Hacia eso. Porque además los procedimientos, como decía, son más complejos. Acá no hay solamente unas reformas gramaticales o sintácticas. Acá hay sustitución léxica, simplificación sintáctica, a veces traducción, cambios tipográficos, un diseño documental diferente, a veces los periodos oracionales o la posibilidad de mantener la lectura en un solo renglón está limitada y por lo tanto no podemos usar todo el renglón. Es decir, hay una serie de especificidades que requieren mayor atención. No es propiamente lenguaje claro, sino es algo un poquito más complejo. Y por supuesto, la recomendación de todos los expertos es que este tipo de intervenciones no se hagan sobre el fallo, ¿sí? Que no se hagan sobre el fallo, que se hagan documentos especialmente diseñados para, para estos destinatarios tan particulares, que además el juez los conoce, ¿sí? Porque son parte de la causa y por lo tanto los pueden, digamos, su, eh, esa intervención puede preverse con antelación. No es lo mismo el caso de un fallo de interés público que puede llegar a una comunidad relativamente indeterminada de personas que una causa con una persona, con un niño, con, no sé, eh, algún tipo de discapacidad en el cual yo vengo analizando ese caso durante mucho tiempo y sé qué características tiene esa persona, ¿no? Entonces, lo ideal que es que la aplicación de lectura fácil se haga en textos específicos, ¿no? Digamos, circulen, que acompañen la sentencia. O sea, una comunicación de lectura fácil nunca reemplaza la sentencia, ¿sí? Sino que acompañe la sentencia para que estas personas puedan comprender ciertas partes de la sentencia, las partes fundamentales que lo afecten directamente, de una manera más clara y por sí mismo. Y por supuesto, estas comunicaciones de lectura fácil no son reversibles, o sea, no me basta esa comunicación de lectura fácil para comprender la complejidad del fallo. Solamente sirven para que yo pueda entender algunas partes, ¿no? Hay algunos casos interesantes, fundamentalmente con algunas, con personas, por ejemplo, en casos de limitación de la capacidad. Hay algunos ejemplos interesantes en donde se ha aplicado estas técnicas y en España está un poquito más regulado, es decir, hay instituciones que prestan un servicio al Poder Judicial en estos casos y producen estas comunicaciones de lectura fácil. Es una experiencia que se puede utilizar o se puede utilizar otra experiencia, ¿no? En Córdoba, para decirlo, estamos trabajando con equipos técnicos de psicólogos,
y psiquiatras en estos casos para ver si podemos, digamos, asistir a los magistrados en estos casos en los cuales ellos quieren transmitir a la persona afectada directamente por la resolución un mensaje en los términos que pueda comprender, ¿no? Eso sería una salida dentro, utilizando los recursos del mismo sistema. Y por último, ahí están los casos que yo llamo de formato accesible. Y, y esta palabra, esta expresión, formato accesible, lo saco directamente de las reglas de Brasilia, que son reglas, digamos, acordadas por los tribunales de Iberoamérica, y que se aplican en los casos de personas en condición de vulnerabilidad. O sea, el destinatario de estas comunicaciones en formato accesible son personas en condición de vulnerabilidad, que a veces se solapan con el colectivo que mencionamos recién, es decir, con las personas que tienen alguna dificultad en la comprensión lectora, pero que no lo agota. Es decir, el colectivo de personas en condición de vulnerabilidad es más amplio, ¿sí? Es más amplio que el colectivo de personas con dificultad en la comprensión lectora. Son dos colectivos diferentes, aunque parcialmente se toquen, ¿sí? Utilizo la palabra formato accesible porque la regla de Brasilia lo utiliza varias veces. Por supuesto, las reglas de Brasilia no explican qué son las, qué es el formato accesible. Como en muchas reglas, y acá voy a hacer una crítica a mi colega abogado, a algunos presentes aquí, que habitualmente no, escribe una regla que dice, deberá comunicar a la víctima en formato accesible. ¿Y qué formato accesible? Entonces el problema es suyo, señor juez, señor fiscal, usted vea cómo, ¿sí? Entonces no hay una definición clara, por lo menos en la normativa, de qué sería esto formato accesible, y entonces hay una diversidad. Cada juez toma invoca esa norma, y cada juez, fiscal, asesor, o funcionario le da una solución que le parece, ¿no? Algunas más lógicas, otras un poco menos lógicas. Uno a veces lee cosas como: a continuación se explicará al destinatario o al justiciable en lectura en formato accesible la resolución, dos puntos. Y tiran una oración de 180 palabras sin punto. Eso no es formato accesible, pero ellos lo invocan, ¿no? Bueno, ahí falta una cuestión técnica, hay buena voluntad por parte del operador judicial, pero falta técnica, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de formato accesible, yo creo que en ciertos aspectos coincide con los procedimientos que sugiere la lectura fácil, la sustitución léxica, es decir, sustituir una palabra técnica por una palabra más cotidiana, simplificar la sintaxis, el viejo esquema de sujeto, verbo, predicado, oraciones más cortas, muy cortas si es posible. Si para el lenguaje claro hablamos de 25 palabras como máximo, en lectura fácil, formato accesible, 10 palabras, ¿sí? Por oración. A veces involucran la traducción, como les decía, en los fenómenos de los migrantes o de pueblos originarios. Bueno, hay diferentes casos, algunas provincias tienen un poquito más de desarrollo sobre esto por su realidad, geográfica y poblacional. Y también mucho de la cuestión gráfica, un rediseño, la tipografía, a veces si por ejemplo la persona es un adulto mayor, utilizar una tipografía más grande. Bueno, hay muchos recursos que se pueden utilizar para esta circunstancia. Y por supuesto, vuelvo a insistir con esto, la aplicación de estos formatos accesibles, que uno la ve a veces incrustada dentro de las sentencias, que es una opción. Yo creo que no es la mejor opción, pero bueno, eso es lo que está produciéndose actualmente. La mayor parte de los casos se produce así. Para mí, la recomendación es producirla fuera de la sentencia, y distinguir la sentencia técnica, si ustedes quieren, que debe ser clara, aunque técnica, y por otro lado, estas comunicaciones en formato accesible para un público específico, eh, que no formen parte del original, porque a veces, por ejemplo, eh, se debe cambiar la materia. La materia es significante, es el soporte, ¿no? Supongamos que
nuestro destinatario sea una persona ciega y tengo que averiguar si sabe braille y eventualmente puedo utilizar esa, esa vía de comunicación que tiene un soporte táctil, ¿sí? Y por supuesto no puedo escribir, meter en la sentencia un párrafo en braille, ¿no? Tiene que ir porque tiene otro tipo de papel, necesita, requiere de ciertas cosas. O a veces, como ha pasado, nos ha pasado a nosotros, la persona no lee, ¿sí? No lee. Entonces no sabe leer ni escribir. Entonces hay que utilizar un registro de audio. Hay que utilizar un registro de audio para el formato accesible. Nosotros tuvimos un caso de interseccionalidad. Una persona que no sabe leer ni escribir y hablaba quechua, ¿sí? No hablaba castellano, español, y solo hablaba quechua, no escribía, no sabía leer ni escribir. Bueno, entonces no tenía ningún sentido traducirle al quechua la resolución y dársela, porque, porque estábamos en la misma, entonces había que hacer una versión más simple de la sentencia, es decir, trabajar en un formato accesible a nivel lingüístico en español de la sentencia original. Esa sentencia mandarla a traducir y luego que el traductor o alguna persona que tuviese dominio de esa lengua la leyera en un formato de audio, porque era la única forma de que esa persona, con sus particularidades, se pudiera informar sobre una resolución que la afectaba directamente. ¿Sí? Eh, Como ustedes ven, se complejiza porque tiene que ver, tenemos que mirar muy detenidamente el usuario que tenemos frente y tenemos que utilizar la creatividad eh, pensando, teniendo como horizonte final definitivo al usuario. Porque, ya tratando de cerrar esta intervención, de eso se trata el lenguaje claro desde el punto de vista general. Es decir, dejar de ver la necesidad del que produce el discurso jurídico y comenzar a ver la necesidad y las destrezas y las competencias del que interpreta el discurso jurídico, del destinatario del discurso jurídico. Es invertir el rol y eso es lo que lo hace más difícil, ¿no? Bueno, y para cerrar, algunas cuestiones que me parece importante no dejar pasar. Em, Como característica del escenario en el cual nos movemos. Lo primero es que los poderes judiciales, mejor dicho, los sistemas de justicia, porque no quiero hablar solamente del Poder Judicial, sino de todos los otros órganos y oficinas, y además del mismo participación de los abogados de la matrícula, todo el sistema de justicia, eh, en general en Argentina, ha recibido poca capacitación en materia de destrezas comunicativas, ¿no? Es decir, son muy pocas las universidades que dictan abogacía que tienen en su currícula incluidas materias vinculadas con la redacción, ni hablemos con la oralidad, ¿sí? Es decir, paradójicamente, y más allá de que sabemos que un abogado se dedica a hablar y escribir, fundamentalmente, no tenemos en el grado materias sistemáticas, ¿sí? Solo tenemos algunas experiencias, unas primeras, este, algunas cuestiones muy livianas, diría yo, en cuanto a carga horaria. Y entonces, esto, cuando los chicos que ingresan al sistema jurídico, uno los ve escribir, advierte que no tienen experiencia, que le falta mucho. Entonces, hay un problema ahí que está fuera del Poder Judicial, que tiene que ver con la formación de quienes van a ser abogados, abogadas. Ese es un tema. Otro tema son las dificultades para modificar un proceso de producción discursiva que es gigante, ¿no? Los poderes judiciales producen miles de textos por semana, miles y miles. Cada uno podrá sumarle el número que tiene, ¿no? Pero eh, estoy seguro de que es uno de los sistemas de producción textual más grandes del mundo, el sistema de producción textual de la justicia.
Y entonces modificar eso sí va a generar resistencia, por supuesto que va a generar resistencia porque ya supone hábitos consolidados. Cuando vos le propones que, no, que, por ejemplo, en lugar de poner un punto y un guión al final de la oración, ponga un punto, porque ese guión no tiene ningún sentido, dice, no, pero ya se ha hecho siempre así, o uy, si yo lo hago de otra forma, el juez me dice que no, que está mal, que tengo que poner el guión. Sí, o sea, se generan problemas que tienen que ver con el sistema de producción discursiva. Y entonces no hay otra forma de hacerlo que eh, detener la inercia y proponer una reforma. Reforma me refiero a cambios en los procesos, en el escenario micro, por decirlo así, de cada tribunal, de cada juzgado. Y además, no podemos desconocer que el enunciado jurídico es polifónico, ¿no? Es decir, una sentencia no está escrita por una sola persona. Una sentencia es un texto polifónico en el que intervienen muchos enunciadores, ¿sí? Aunque firme el juez al final, no importa. Un relator del juez va a preparar tal cosa. Después el juez meterá mano y sumará tal cosa. Y después tiene que agregar lo que dijo el fiscal y lo que dice el defensor. Y así, ¿no? Y entonces la sentencia termina convirtiéndose en un texto complejo, que tiene distintos tonos. No siempre se pueden armonizar. Uno nota hasta acá escribió este, a partir de acá escribió este otro. O sea, las modificaciones que uno pueda proponer para su mayor claridad y también tienen este escollo que no podemos dejar de tener en cuenta. Lógicamente la cuestión jerárquica, ¿no? El Poder Judicial es un poder jerárquico, en donde si el juez está acostumbrado a que la palabra juez vaya con mayúscula, por más que uno le explique que es un sustantivo común y el sustantivo común dice la RAE van con minúscula, dice, pero ¿cómo voy a poner juez con minúscula? Me va a retar el juez. ¿Sí? Esto pasa. Y por eso se consolidan así, se mantienen errores que son errores claros, que no hay ninguna discusión, ¿sí? Pero bueno. Eh, yo lo que sugiero para terminar es que ante esta complejidad de los procedimientos y también de los propios contenidos jurídicos y la dificultad a veces de introducir el proceso de clarificación, nos enfoquemos en ciertos textos. Comencemos por algún lugar, ¿sí? Es muy difícil que todas las sentencias sean claras a partir de tal día, por más que uno tenga la adhesión de los cortes y los tribunales superiores de justicia. Es muy difícil. Esto es un proceso largo que quizás lleve una generación entera, ¿m? Llevarlo a cabo. De hecho, hay países que están trabajando en esto hace 70 años, ¿sí? Y sigue todavía siendo un desafío. Entonces, mi sugerencia, lo que por lo menos mi experiencia, estamos trabajando en Córdoba, es tratar de ponernos algunos objetivos poco ambiciosos, pero de gran impacto. Como por ejemplo, tratar de aplicar los procedimientos de clarificación en esos textos jurídicos que llegan al domicilio real de las personas, donde no hay intervención de los abogados. Me refiero, por ejemplo, a citaciones, notificaciones, edictos, oficios. O sea, digamos, oficina verá cuál, pero son textos que llegan a una persona, que lo tiene que leer la propia persona, que afectan la vida de esa propia persona y que tienen que ser lo suficientemente claros para que sean eficaces. A nosotros nos pasó hace poco, en Córdoba, empezamos a hacer un sondeo sobre la experiencia del lenguaje claro, y una fiscal nos dice, miren, a mí lo que me interesa que sea claro son las notificaciones que le enviamos a las personas por violencia familiar. Porque la gente no entiende a veces, por ejemplo, que las restricciones son mutuas, ¿sí? Que una restricción de acercamiento digamos, afecta tanto al varón agresor como a la víctima. Y entonces creen que el agresor no puede ir a la casa de la víctima, pero si la víctima lo va a visitar, está todo bien. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? Encuentran a la víctima y al victimario juntos, suena ¿cómo se llama? El dispositivo dual, que le llaman,
¿Y por qué están juntos? ¿Sí? No, pero ella me vino a ver, yo no hice nada, te dice el agresor. Y va preso porque es un delito, está incumpliendo las condiciones de libertad. Entonces, el fiscal dice, tengo que meter preso, pero porque el tipo no se ha dado cuenta, ni la mujer tampoco se da cuenta, porque uno lee la notificación y no se entiende nada. ¿Sí? Entonces, digo, me parece que hay algunos textos que son prioritarios, ¿no? Que son prioritarios, que sí tienen que ver con esto. Yo agregaría también aquellos fallos o resoluciones que tienen un gran impacto público, ¿no? En esto me parece que la Corte Interamericana de Justicia tiene una experiencia ya consolidada. Cuando la Corte va a sacar un fallo que es importante, que va a afectar a un país entero, saca el fallo, que está bastante claro, saca una síntesis del fallo, que tiene 3 páginas, y saca una gacetilla de prensa, ¿sí? Entonces, cubre al lector técnico, al lector ciudadano, no técnico, que en 3 páginas ya se da cuenta de qué se trata el fallo, y a la prensa, ¿sí? Que es otro tipo de destinatario previsible en ciertos casos. Entonces, me parece que es un estándar razonable que ya hace años, los invito a que lean el trabajo que hace cotidianamente la Corte Interamericana, es simple, cubre, me parece, todas las posibilidades en esos casos que tienen un alto impacto social o político, ¿no? Y para eso no hay más que utilizar lo que hemos dicho, algunos paratextos, alguna sustitución léxica, algunas reglas para la sintaxis, ¿no? Me parece que con estos, o comenzar por este lado, me parece que ayudaría mucho y generaría un impacto más o menos rápido y más o menos potente, como bueno, eh, mostrar la incidencia, la importancia que pueda tener el lenguaje claro. Así que bueno, yo agradezco nuevamente la oportunidad de charlar con ustedes. Disculpa por la cantidad de tiempo que insumió la exposición. Y bueno, quedo a disposición de ustedes para charlar, para intervenir. Hay muchas intervenciones que me parece que me gustaría y nos gustaría escuchar. Muchas gracias, Leo. Clarísimo, valga la redundancia con el tema de hoy. Antes de que abramos a preguntas o a intervenciones, pues no sé si había alguien que puso en el chat si esto que hablabas cuando hablabas de todos los dispositivos gráficos tenía que ver con lo que se llama el legal design. No sé si querés decir algo de esto. Sí, bueno, para mí, digamos, dentro de lo que es el lenguaje claro, hay aspectos que están un poco más consolidados y aspectos que están menos consolidados. El legal design debe ser el que está menos consolidado, que por lejos, porque hay muchísimo para hacer y muy poco realizado, ¿no? Es solamente, yo creo que en el nivel privado, algunas experiencias que hay. Recuerdo en este momento la del Banco de Nación, que siempre nos cuenta María José Raffo, no, Josefina Raffo, ¿sí? Que ella tiene una experiencia interesante respecto a los contratos de mutuo del banco. Eso creo que yo es como en Argentina una de las pocas experiencias sistemáticas, pero por lo demás es muy complicado. ¿Y por qué es complicado? Por lo menos les cuento la experiencia mía en la provincia de Córdoba. Introducir, introducir elementos de diseño por ejemplo, las notificaciones o en las sentencias, choca a veces con las posibilidades de los sistemas de administración de causa y el expediente electrónico. Es decir, los expedientes electrónicos están preparados para los textos que eran, ¿sí? Y entonces vos querés introducir, por ejemplo, un cambio en el diseño y no te lo permite el expediente electrónico. El expediente electrónico está como muy encasillado y entonces bueno, terminás haciendo más o menos lo mismo de todo, o tenés un margen de maniobra muy chiquito. Para mí el diseño legal tiene un terreno pero amplísimo. Nosotros hemos hecho experiencias chiquititas con notificación, ahí Vicky puede quizás contar un poquito de eso, en donde no hacemos un diseño, no hemos introducido cambios demasiado fuertes, pero hemos
comenzado mínimamente a utilizar algunos iconos y cosas por el estilo, eh, y a mí me parece que mejora sustancialmente la posibilidad de clarificación, el diseño. Hay una experiencia interesantísima que no tiene nada que ver con lo jurídico, que es en la Comuna de Madrid respecto a las multas, ¿sí? No, las multas y a las, si mal no recuerdo, las facturas de luz, ¿sí? En donde se han introducido elementos de diseño muy interesantes. Blas Ubiela, un diseñador gráfico, el que ha estado a cargo de eso, y uno lee la factura original o la multa original y el diseño propuesto y es otra cosa. Uno en el diseño propuesto en 2 minutos sabe cuánto paga, por qué paga eso y cuánto vale el kilowatt, digamos. Acá prácticamente tiene que ser un perito para entender por qué cosa paga uno lo que paga en cada uno de los servicios que nos llegan cotidianamente. Entonces me parece que el diseño legal es muy necesario y que todavía en Argentina, según lo que yo conozco, está bastante verde. Me parece que se podría trabajar muchísimo y por eso me interesaría también escuchar a diseñadores. ¿Qué tienen para ofrecernos y proponernos los diseñadores en materia de cursos jurídicos? Porque ahí podríamos compatibilizar cosas, ¿no? Y a lo mejor el diseñador me hace una cosa A y yo tengo una cosa B y podemos llegar a un acuerdo para que respete tal cuestión y de todas maneras logre un avance, ¿no? Me parece que la discusión, el intercambio de ideas con otras profesiones nos fortalece y nos mejora muchísimo. Sí, buenísimo. Es así, yo coincido con lo que vos comentás, Leo, y nosotros tenemos previsto de paso aviso, aunque lo vamos a ir anunciando, tener uno de estos conversatorios con diseñadores que están trabajando en temas del Poder Judicial y de estas intermediaciones, por lo menos para dar la experiencia, aunque quizás son experiencias también muy acotadas, digamos, pero empezar a incorporarlos en la importancia de la comunicación judicial. Y bueno, la que había hecho la pregunta era Valeria, así que no sé si Valeria responde tu pregunta y querés aportar algo más. Valeria Corella, no la veo, pero está por ahí. Sí, vale, muchas gracias. Mira, te cuento que sí, que yo he estado trabajando con Legal Design. Es un poco eso, pero tiene más que ver también con la forma en la que se dispone la información. Por ahí no se aplica en una sentencia, pero sí, por ejemplo, para explicarle a una persona un procedimiento específico o cómo realizar algún trámite. Utiliza mucho infografía, no tanto iconos, sino la explicación a través de una infografía con esquemas, con dibujos, y bueno, me parece que es muy interesante. Yo considero que el lenguaje claro es el grueso y después lo intermedio, o sea, las especialidades son la lectura fácil, por un lado, que como bien decía Leo, es una aplicación práctica, y por otro lado, todo lo que tenga que ver con el legal design. Me parece que todo suma, pero sí, yo considero que no se puede hablar de un solo lenguaje claro, que el lenguaje claro tiene que tener en cuenta el destinatario, entonces las estrategias que se utilicen van a ser específicas para ese destinatario en específico. Y lo que más me gusta del lenguaje claro es todo lo que tiene que ver con dejar de tratar a las personas como objeto de derecho y pasarlo a considerar como sujeto de derecho. O sea, que no sean el juez y el abogado hablando por ahí arriba de una persona, que esa persona pueda intervenir en esas conversaciones y en esas decisiones. Gracias, Valeria. Y Marcela, levanta la mano. Marcela Marín, te escuchamos. Hola, Hola. hola, ¿cómo están? Siempre es un gusto escuchar a Leo para empezar. Mucho orgullo y mucha admiración. Solamente compartir con ustedes que la onda expansiva e inspiradora de movimientos como el que impulsa Leo están llegando incluso a la Patagonia, al sur del país. Quise compartir con ustedes un enlace en el chat, pero me parece que algo hice mal. Después, en todo caso, se lo paso a la comisión de JUSCOM y lo compartimos, si les interesa.
Una experiencia muy, muy linda que ya estamos viendo aquí en Río Negro, a través de la cual se rediseñaron por completo las notificaciones que se envían a niños, niñas y adolescentes que son convocados a declarar en el marco de un proceso judicial, ya sea que los tenga como víctimas o como testigos, o bueno, para cualquier tipo de entrevista o de intervención del Poder Judicial o sus equipos técnicos. Y lo interesante de esto es que el equipo de diseñadores del Centro de Planificación Estratégica había ideado, pensando en cómo reciben estos niños y estas niñas esta documentación en su domicilio real, en su casa, estuvieron pensando distintos modelos de diseño. Viene de la mano de la aprobación de un nuevo protocolo de escucha para niños, niñas y adolescentes en el ámbito judicial, ¿no? Y entonces, aprovechando que todas las semanas a los edificios del Poder Judicial vienen escuelas primarias y secundarias, se utilizó parte de ese tiempo en someter a la validación de los propios niños y niñas de escuelas primarias y secundarias esas ideas, esos proyectos de diseño que tenía el área. Bueno, el resultado de eso fue que 150 chicos y chicas hicieron sus aportes, y una de las cosas que más llamó la atención fue que les criticaron haber infantilizado de más el documento. Eso fue muy llamativo. Ellos querían un documento que fuera amigable a la vista, pero que no los subestimara como receptores del mensaje. Y además, algo que marcaron fue que les interesa que el documento llegue a nombre de ellos, no a nombre de un adulto que es responsable por ellos. Es muy interesante la experiencia, luego les comparto ese link, que tiene que ver con esto que hablaba Leo, la importancia de que el primer contacto de un documento jurídico que emitimos desde los poderes judiciales, cuando llega a domicilio, no cause un impacto negativo, sino por el contrario, a primer impacto sea comprensible y no asuste. Eso por un lado, y por el otro, empezamos a caminar un trabajo mancomunado con jueces y juezas para repensar las instrucciones a los jurados populares en términos de lenguaje claro, tanto en su forma de redacción como de diseño de impresión, como de enunciación en las audiencias. Así que ese va a ser uno de los grandes desafíos de este año, que por suerte ya empezó a materializarse el año pasado. Nada más y agradecida, como siempre. Adiós. Excelente, Marcela. Bueno, no sé, Leo y Kevin, si quieren comentar algo. No, puedo ahí levanto la mano Sí. un poquito Sí. bueno, primero para agradecer a Leo, siempre es interesante y siempre es inspirador escucharlo, y tomar lo que dijo Marcela recién, en el sentido, yo tengo ahí por sesgo profesional la idea de la comunicación clara, y en ese sentido, un tema que está contemplado por profesionales como Leo, pero no necesariamente por todos. Eh, y ahí tomo el concepto de eficacia. Y dos cosas solamente decir. Tengo la sensación de que hay una cuestión inercial, que el lenguaje claro, de manera muy específica, está pensando en la oferta, está pensando cómo clarificamos lo que nosotros decimos. Y la comunicación clara tiene claramente identificado al destinatario y a los contextos. Hay contextos exteriores a los textos, esa es mi hipótesis, que le pueden arrastrar opacidad a esos textos. Y yo lo sintetizo con la frase, cuando yo te digo, háblame claro, háblame claro, ¿qué estoy diciendo? ¿Que no entiendo los textos? ¿Que hay mucho gerundio, que es larga? No, estoy diciendo, no entiendo la intencionalidad. Hay un trasfondo de eso. Entonces hay elementos contextuales que arrastran ahí. Lo que plantea Marcela es, bueno, en esa comunicación clara, para que sea eficaz, incorporar al destinatario, me pareció sumamente interesante el ejemplo que da Leo cuando dice formato accesible.
piensen en qué nivel quiénes son los que enuncian, que construyen las reglas de Brasilia, y no piensan qué va a entender el que está leyendo formato accesible. ¿Se entiende esto? Lo que hicieron en Río Negro con los niños, con los chicos de la escuela, la regla de Brasilia, en esto que trae Leo, no lo contemplaron. Me parece que para nosotros, como JUSCOM, esta posibilidad de tener recorridos tan distintos, experiencias tan distintas, miradas externas, externas a cada uno de los temas, eh, debería permitirnos hacer algún aporte en ese sentido. Algún aporte en ese sentido. La experiencia de Río Negro es muy rica. Lo que Leo plantea de formato accesible sería perfectamente una propuesta encabezada por Leo y que JUSCOM puede respaldar como una propuesta de decir, eh, Leo propone, JUSCOM como líder, que se entienda por formato accesible las siguientes cosas. Lo, podemos proponerlo, quiero decir, nosotros nos pensamos como una asociación que pretende mejorar la comunicación judicial, ensancharla, profundizarla, sofisticarla. Y entonces nos encontramos con cosas como esta, nos encontramos con esa situación, nos encontramos con que deberíamos incorporar, creo yo porque soy sociólogo y no vengo de ese campo, y tenemos que incorporar contextos. Hay contextos que pueden hacer que yo sospeche de la persona que me dice y aunque entienda perfectamente todo lo que me dice, encuentre rápido la información y la considere valiosa, no lo crea. Cosa que los poderes judiciales tienen como problema. Entonces, ahí me parece que acá me gustó mucho y me callo con esto, la organización de la exposición que hizo Leo, porque nos permite poner ahí un esqueleto, una estructura. Cuando habla de lenguaje claro, pone una estructura. Nos permite problematizar, mirar parte por parte. Y cada una de esas seguramente abre eh, algunas reflexiones. Esto lo digo para vender el libro de Leo, porque ahí van a encontrar mucho de esto. Pero sinceramente creo que, que nosotros deberíamos eh, bajar a tierra y decir algo más para que para que la comunicación sea clara, para que el ida y vuelta sea claro. Sí. Está muy bueno eso que decís, Kevin, y yo meto un bocadito de algo que nos pasó a fin del año pasado. Hay una ley en Argentina, hay una ley de víctimas, ¿sí? Que entre muchas articulado, tiene un artículo que establece que la víctima tiene derecho a saber cuando como su victimario es condenado, cuando se le impone alguna pena de prisión y cuando además se le flexibiliza esa pena de prisión, por ejemplo, que accede a la libertad eh, asistida, lo que sea, lo que corresponde. Esta ley de víctimas, por lo tanto, obliga a los tribunales penales a informarle a la víctima, aunque no sea querellante particular, aunque no sea parte formal del proceso, sí le tiene que contar, supongamos, cuando libera a una persona que está detenida o cuando la condena. Bueno, nos pasó en Córdoba que había un caso de abuso sexual en el cual el autor era el padrastro de la víctima. La víctima era un adolescente de 14, 15 años, ¿sí? Y por lo tanto, desde el punto de vista digamos, de sus competencias lingüísticas, era una chica ya formada, digamos. Ella entendía cualquier cosa que le podía decir. Ahora, yo le preguntaba al juez, sí, ¿cómo haces cuando le toque la libertad asistida a esta chica que va a tener 25 años y vos dejes en libertad porque corresponde que dejarlo en libertad por los cálculos que se hacen a su padrastro, que es su primario también? ¿Cómo le notificás esa cuestión? Sí, le mando un oficial de justicia y le notifico. ¿Sí? Yo digo, está claro, desde el punto de vista legal, vos cumplís con lo que la ley dice. Desde el punto de vista lingüístico, la notificación va a ser muy simple, va a decir fulanito de tal accedido a la libertad asistida por tal y tal cosa, lo va a entender perfectamente.
Ahora, emocionalmente, a una chica de 20, 25 años le dicen que su padrastro, que es su abusador, está libre. ¿En qué contexto se lo dice? ¿Se lo manda un tipo, un funcionario, o se lo deja abajo de la puerta? ¿Cómo es ese momento? Y si esto ocurriera cuando es menor de edad, ¿cómo es este contexto? No hay una GESEL, no, ¿Y qué dice la ley sobre esto? No, la ley no dice nada sobre esto. La ley solamente dice que hay que notificar, no dice cómo. Y entonces me parece que en ese cómo hay miles de cosas para reflexionar. ¿Cómo estamos haciendo estos procesos? ¿Cómo notificamos a estas víctimas de estos hechos gravísimos? Yo me pongo en su lugar, en el lugar de la víctima, y digo, si a mí me contaran que la persona que me agredió de una forma tremenda, probablemente dejándome una herida para toda mi vida, eh, está en libertad, sería un momento tremendo, ¿sí? Y que eso me llegue de la justicia así, como una notificación más, como que llega la factura de PEC, ¿me entendés? Me parecería grosero, no sé si me explico, ¿no? Y son temas que no están resueltos y que empezamos a preguntarle, che, ¿cómo lo hacen ustedes? ¿Y cómo lo hacen? No, nosotros mandamos así, nosotros así. No están resueltos, están vigentes y se hacen. Y a veces en la misma sentencia hay un punto de la sentencia que dice, notifíquese a la víctima de tal cosa. Me parece que ahí la reflexión sobre la comunicación clara que propone Kevin, eh, y estos contextos, que no necesariamente tienen que ver con un conocimiento, sino con el momento, con el contenido, con el cómo. Está bueno que lo discutamos, que lo tengamos presente y que quizás, bueno, sí, podamos hacer alguna propuesta que ayude desde nuestra disciplina, de nuestros conocimientos, que no son absolutos, porque a lo mejor en este tipo de casos hay que hacer intervenir un equipo técnico de psicología, por ejemplo, que sepa cómo comunicar semejante noticia a una persona que está en una situación emocional muy particular. Y bueno, me parece que ahí digamos, nuestro aporte puede ser verdaderamente útil y transformador. Eh, sí, y ahora cedo la palabra a Vicky y a Sonia que levantan la mano, pero quería hacer también un comentario de esto que nos lleva tanto lo que dijo Kevin como Leo recién, para mí al tema de lo que en definitiva hacemos todos los que hacemos comunicación judicial y comunicación en general, que es la empatía también, ¿no? En definitiva la comunicación clara, pensar en el destinatario, en el receptor, es también pensar en el otro, en el que nos escucha y ser empático, ¿no? Y en estas cuestiones donde encima las víctimas, nada, para mí también se mezcla con eso, con lo humanitario. A veces uno habla del lenguaje claro y como decía Leo al principio en su tan interesante exposición, dijo que a veces lo cuestionan como, es algo, un detalle, una cuestión de cortesía y poder poner en valor que en realidad tiene que ver con, no es una cuestión de grafismo, es una cuestión de pensar en el otro, ¿no? En pensar en el justiciable, en el servicio de justicia que estamos ofreciendo, y yo creo que esa es también la perspectiva que hay que darle a este tema. No sé quién levantó primero la mano, Vicky. Bueno, ahí está Vicky. Sí, no sé quién levantó primero, pero creo que no va a haber problema. Yo lo que quería agregar es a todo lo que dicen con el tema de lograr estos cambios, como decía Leo y Kevin, por ahí es muy difícil revertir estructuras ¿viste? De hace muchos, muchos años. eh, y creo que en parte Justcom también puede colaborar desde la sensibilización, desde la capacitación y sensibilización, porque mucho depende, y esto tiene que ver también con esa polifonía de la que hablaba Leo, no solamente polifonía en una sentencia, sino polifonía en todo lo que emana del Poder Judicial, porque cada juez, cada fiscal, cada asesor, al momento de comunicarse con sus destinatarios, está solo con sus decisiones frente a la situación que le toca. Y esas decisiones las toma personalmente, digamos, una cuestión, no solamente, como decía Leo también, no es solamente una cuestión de políticas que son muy necesarias, que un tribunal superior o una corte apoye una política de lenguaje claro, clarificación del lenguaje
o de accesibilidad en general, sino que también implica la decisión particular de ese juez o jueza frente a esa situación de notificar de una manera particular a una persona que está en una situación particular. Aunque esa situación particular sea la generalidad, porque un juzgado de violencia siempre va a trabajar con esto. O sea, no es necesario que sea una excepción, sino que su trabajo es ese. Entonces, que ese juez esté sensibilizado y decida tomar cartas en el asunto, digamos, y comunicar de una manera diferente a lo que se viene haciendo, salirse del molde, es una decisión personal. Para eso debe haber una sensibilización. Y por otro lado, que es lo que este movimiento busca y lo ha buscado durante años. Por otro lado, por ejemplo, yo también sé, particularmente los juzgados de ejecución son los que deben notificar a las víctimas que cuando las personas reciben estos beneficios de las libertades. Y yo sé particularmente que algunos juzgados lo hacen telefónicamente y luego certifican. Ahí entramos de nuevo en este tema de la comunicación clara involucrando la oralidad. Entonces, estas personas hablan por teléfono con las víctimas. Desde el tribunal, desde el juzgado de ejecución, les explican las razones, los motivos, por qué que se cumplió la pena, lo que fuera, y tienen una contención diferente a que te llegue un frío papel, ¿verdad? Entonces, eso luego seguramente en el expediente se certifica que se habló con la víctima y se le dijo. De hecho, hubo una vez un problema que no podían ubicar a la víctima y a la persona había que largarlo lo mismo, y salió la familia en los medios diciendo que la justicia no cumplió con eso y se había certificado que parece que había cambiado el teléfono de domicilio o lo que fuera, pero es un problema. Y en ese caso trascendió y llegó a los medios que el abusador estaba suelto y no se usan todas esos también, digamos, se hace como ese juicio en el nuevo, ¿no? Paralelo, porque esta situación se había dado y que no se había podido comunicar. Quizás si ese juzgado hubiera mandado una notificación a un domicilio, hubiera dado por cumplido eso, y fríamente hacía un tilde en la lista de las formalidades que tenía que cumplir. Pero bueno, yo creo que es importante que desde JUSCOM, si nosotros queremos realmente ser parte de este cambio, digamos, como traccionar el cambio, podemos colaborar desde este servicio que podríamos ofrecer de sensibilización, capacitación o trabajar campañas particulares desde JUSCOM, por ejemplo, a través de sus institutos, sobre las distintas temáticas para sensibilizar a los integrantes de los diferentes poderes judiciales. Nada más, muchas gracias. Buenísimo, Vicky. Ahí, no sé, Sonia, y si no, Kevin, te levantó la mano también. Bueno, un aporte muy pequeño. Genial todo el aporte de Leo, clarísimo, más que claro, un montón para trabajar. Opino igual que mínimo una generación para que se vayan haciendo algunos de estos cambios que son sumamente difíciles porque es de los más tradicionales y los más arraigados el Poder Judicial, ¿no? Para realizar incorporaciones de este tipo. Con el tema de las notificaciones a las víctimas, por ejemplo, en función de la ley de víctimas, en Chubut, lo que se hace es al momento de la sentencia preguntarles a las víctimas si tienen interés de ser notificadas a lo largo de todo el proceso, de enterarse de todo lo que es la etapa de ejecución penal, que no es solamente cuándo va a recuperar la libertad, sino cuándo va accediendo a distintos beneficios. Entonces la víctima puede ser escuchada, se hace de modo oral en audiencias orales y públicas y puede ser escuchada más allá de que el beneficio se le va a otorgar si es que están dadas las condiciones para que se le otorgue, pero puede sí hacer los planteos que considere, si hay aspectos que tenga en cuenta que tengan que ver que considere respecto de su seguridad o alguna opinión que tenga acerca de algún beneficio que se le va a otorgar, puede ser escuchada a lo largo de todo el proceso. Y el otro tema, en función de cómo se le informa, esto le llega una notificación horrible seguramente para decirle que se va a llevar a cabo esta audiencia, pero en principio se le explicó oralmente y de modo claro al momento de la sentencia que normalmente las víctimas están presentes, que tienen ese derecho y que le van a llegar estas notificaciones parcas. Pero además,
existe un servicio de asistencia a la víctima del delito que hay en algunas provincias, en Córdoba es uno de los servicios que hay como muy desarrollados y que si bien hace un acompañamiento a lo largo de todo el proceso, por ejemplo el de Chubut, en lo que tiene que ver con estas etapas posteriores hay un vínculo todavía. Así que, y los edificios están comunicados y la víctima tiene la puerta abierta para acercarse y preguntar y pedir la asistencia y el acompañamiento. Y muchas veces, en los casos más sensibles, ese acompañamiento se produce porque el fiscal avisa, bueno, se está por dar tal situación, va a recuperar la libertad, X persona, contactemos a las víctimas y en esos casos en particular, donde es un tema muy sensible, se da por ese lado del acompañamiento y se da por parte de profesionales que están específicamente em, orientados en victimología. O sea, mejor que eso no lo daría en la citación. Ese aporte únicamente. Gracias, Sonia. Kevin, ¿dónde estás? Sí, Ay, yo tengo una propuesta para hacer, que la quiero hacer acá, porque estamos personas que no es solamente el grupo más chico, sino que es amplio, porque es una propuesta que bastante parecida a tirar una botella al mar. Eh, en función de lo que estamos charlando, me parece que la pregunta de Leo es genuina. No es una interpelación, bueno, ¿y cómo le vas a notificar? Sino que es una pregunta que podríamos reformular. Che, ¿y cómo le notificamos? Y yo la tomaría en esos términos para eh, asumir una posición de desconocimiento. Entonces, mi propuesta es que convoquemos de distintas regiones a víctimas. ¿Eh? Yo hice en el Colegio de Magistrados de la provincia reuniones con víctimas, con organizaciones de víctimas que fueron geniales. Las junté con los jueces, se ladraban, qué sé yo, y construimos, pudimos hablar. Era bueno, ¿qué necesitan? No, ve, el patronato de liberados, lo trajimos al patronato de liberados. Entonces, nosotros, JUSCOM, eh, estoy un poquito obsesionado con esta situación. Salgamos del lugar de saber, conservemos el lugar de pregunta, de candor, de necesidad de ser formados. A mí me gustaría, lo dejo planteado, y lo dejo planteado para cualquiera que esté presente aquí, también para que me digan que es una mala idea, que convoquemos a víctimas y a expertos para que nos formen en eso, que nos digan lo que le dijeron los chicos de Herrero. A nosotros nos gustaría que nos hablen de esta manera. A nosotros nos vendría bien que nos digan las cosas de esta manera. Me parece que podríamos hacer una capacitación interna, una capacitación genuina, insisto, que nos digan de verdad. No les estamos tomando pruebas. Díganos de verdad cómo les gustaría. Díganos de verdad qué funcionó. También a padres de personas abusadas o de personas víctimas de violencia, para que nosotros ajustemos, calibremos mejor. Porque acá no es la técnica comunicacional solamente lo que está en juego. Ahí es otra cosa. Y es no lastimar, es pacificar, es cuidar a estas personas que ya han sido lastimadas o a sus allegados. Así que yo dejo planteada esta propuesta y la dejo planteada para que en este año, si estamos de acuerdo, hagamos esa capacitación y nosotros estemos con papel y lápiz tomando notas. gracias, Kevin. Me parece muy bien. Tomamos la propuesta. Ahí levantó la mano Belén, porque después quería comentar algo respecto de lo que dijo, lo digo chiquitito, Belén, te saco un segundito, respecto a lo que dijo Sonia, que también nosotros en el caso del Ministerio Público Fiscal de Nación también tenemos la DOVIC, que es la Oficina de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, y que permanentemente trabajan con comunicación porque muchas veces nos piden documentos especiales o gráficos para explicarles a las víctimas algunas cuestiones. Y en ese sentido hicimos así como un desafío importante.
todo como si fuera una infografía, un esquema. Ellas nos pidieron, en este caso puntual para víctimas de trata, de delitos de trata, que la víctima que le pudieran dar incluso impreso o por WhatsApp, que ellas sepan cómo es el proceso penal y en qué momento pueden estar, digamos, todas las etapas del proceso. Porque como decía Kevin, además de todo su dolor, toda su situación, digamos, de vulnerabilidad, se suma el desconocimiento del sistema de justicia. Entonces cuando la llama no saben si es un juez de instrucción, si es el juez de ejecución o fiscal. Entonces era un desafío de un gráfico que lo hicimos, después lo puedo compartir, nada, eso, pero para víctimas de trata. Así que también estuvo con un trabajo interdisciplinario interesante, pero bueno, nada, queda muchísimo para hacer y para mí, como dice Kevin, hay que convocarlos porque nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Nada de ellos sin ellos, o sea, siempre también tratar de incluirlos en los diálogos. Belén. Bueno, gracias Julia. Gusto verlos a todos. Gracias Leo, siempre es interesante y siempre aprendemos de escucharnos. La verdad que cuando lo escuchaba a Kevin me pareció súper interesante también el aporte de Marce. Pensaba, trayéndolo un poco al terreno de donde yo miro, que es más lo digital, que bueno, hoy en día también creo que estamos asistiendo como con lenguaje claro, claramente el interés que van teniendo los poderes judiciales en esto, un cambio de paradigma que también lo vemos en lo digital, que tiene que ver con esto de poner al usuario en el centro realmente y empezar a preguntarnos esto, ¿no? ¿Estamos haciendo cosas adecuadas a la altura de lo que el otro necesita? ¿El servicio de justicia se está ayornando a lo que realmente la ciudadanía espera del servicio de justicia? En lo digital se está usando mucho en lo que se llama el UX, UI, esta posibilidad de aprovechar el testeo con usuarios de las cosas que se van de las interfaces, las plataformas, para ver que realmente una plataforma sea intuitiva, se comprenda, sea clara, sea accesible. Y creo que de alguna manera, haciendo un paralelismo, también veo en lo que veníamos conversando y en la propuesta de Leo, que esto empieza a estar como latente en el mismo Servicio de Administración de Justicia, y me parece sumamente virtuoso que llegue esta corriente al sistema de justicia. Así que bueno, nada, hacía este mínimo aporte porque me hizo ese clic en la cabeza, digo, lo que está sucediendo en el terreno de la tecnología, de alguna manera también en el servicio de justicia está pasando, y está bueno que desde la comunicación nosotros podamos también empujar para que así sea. Excelente, Belén. Sí, me encanta el aporte porque muchas veces cuando pensamos en el servicio, como se llama ahora, la experiencia de usuario que decías, pienso en las mesas de entrada de los tribunales y digo, ¿cuándo lograremos traducir la experiencia de usuario digital o de lo que se pretende de la experiencia de usuario digital en una experiencia de usuario del que se acerca a una mesa de entradas, ¿no? Nada, está bueno pensarlo en todos los ámbitos, en definitiva. Bueno, estamos, no sé, a ver, perdón que voy a mirar el chat, no sé si hay alguien que haya levantado la mano y no haya visto. Está María. Lo que pasa es que perdón. levantó una mano clarita y no se ve. María, adelante, sí, se ve que no la tengo acá en pantalla. Te tengo que poner una mano más oscura. Yo quería volver un poco a lo que había dicho Leo con respecto a varios puntos, ¿no? Primero, les quería contar que en un trabajo que hice una encuesta a 118 personas que no tenían ningún conocimiento de derecho, con distintos niveles de educación, y el 87% respondió que el idioma que hablan los jueces es poco claro o prácticamente inentendible. A esa misma encuesta se le aplicó luego lenguaje claro, técnicas de lenguaje claro comunes, digamos, gramaticales, sobre todo gramaticales, y algunas explicativas, ¿no? Sintaxis también, cambios digamos, del orden de las palabras, sinonimia. Y la respuesta fue el 60% de las personas dijeron que habían comprendido mucho mejor, y se analizaron párrafos de 13 sentencias de entre 2020 y 2023,
el 60% dijo que habían comprendido mucho mejor y el 35% dijo que habían comprendido un poco mejor. Leo hoy comentó que los temas que se tocan en las sentencias no son ni pueden ser simples, ¿no? Y evidentemente hay un límite a la simplificación en la resolución judicial, ¿no? No hablo tanto de las notificaciones, sino más bien de las sentencias, ¿no? Porque justamente hablando de rigor técnico, si simplificáramos a la enésima potencia también nos estaríamos perdiendo de repente, no sé, de la argumentación del magistrado o el dictamen del fiscal, cosas extremadamente importantes que no se pueden simplificar completamente, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con Leo en que la simplificación tiene que ir por afuera de la sentencia. Si bien las técnicas de lenguaje claro deben aplicarse a la sentencia, también es importante realizar lo que en traducción se llama traducción intralingüística, digamos, que en contraposición a la traducción extralingüística, que sería entre un idioma y otro, la traducción intralingüística es dentro del mismo idioma, y ofrecer a las partes en particular, ¿no? y a la ciudadanía en general, bueno, yo había propuesto una ficha de sentencia, ¿no? Que sería como un documento aparte que tenga campos predeterminados, que simplemente haya que responderlos, que completarlos con las cosas más importantes de la sentencia. ¿Quién ganó? ¿Quién paga las costas? ¿Hay un recurso? ¿Tengo que pagar para el recurso? Y después, volviendo a lo que recién comentaba Julia, otra de las cosas que yo había propuesto eran las carpetas de parte, que ya no vendrían al final junto con la sentencia, sino al principio del proceso, por ejemplo, en la audiencia 360, en el caso de los procesos civiles, en donde se le pueda entregar, aunque sea de manera electrónica, a las partes la mayor cantidad de documentación posible relacionada con el proceso en sí, para que puedan entender cuáles son las etapas, un poco el vocabulario, ciertas cosas que por ahí se encuentran, ¿no? Algún tipo de glosario, y ahí sí por ahí se podría incorporar lo que decía, no me acuerdo cómo se llama la periodista que hablaba del legal design, en cuanto a cómo funciona el proceso, cuáles son las etapas del proceso. Y bueno, y otra, por eso no estoy tan en desacuerdo con la disidencia vieron que la resolución 2640 de la Corte Suprema en octubre del año pasado, bueno, le dio amplio lugar al lenguaje claro, y la disidencia de Lorenzetti no me parece realmente del todo desacertada, porque nuevamente el magistrado, el juez, la jueza, el camarista, va a poder simplificar hasta un punto sin perder rigor jurídico. Después el rigor jurídico se pierde si uno va a simplificar para el ciudadano medio. Y con respecto al tema del ciudadano medio, no hay definiciones. En el derecho faltan muchas definiciones. Entonces, cuando uno habla de ciudadano medio, en realidad tampoco tenemos armado un concepto de ciudadano medio, y a veces el ciudadano medio cambia, porque por ahí uno puede tener en un proceso una persona que tiene cierta educación, aunque no tenga educación jurídica, y por ahí tiene una persona que no terminó el primario. Entonces, obviamente, por más que las dos puedan ser inteligentes, va a haber una interferencia de comprensión. Y termino con esto, con respecto a, nuevamente, lo que decía Julia, las interferencias en la comprensión no surgen necesariamente de la lengua. Hay interferencias que tienen que ver con un montón de otras cosas, y las interferencias emocionales, yo trabajo como intérprete, entonces veo mucho la interferencia emocional, los nervios de la gente, el susto, de las víctimas, de los acusados también, de los detenidos. Y entonces el tema de redactar
manteniendo siempre en mente a la parte, o sea, redactar con empatía y hacer un ejercicio de empatía mientras se redacta, de empatía cognitiva, ¿no? Porque uno no puede ponerse por ahí en el lugar del acusado o de la víctima porque uno no es ni acusado ni víctima. Entonces es muy difícil realmente lograr entender a menos que uno lo haya vivido y la mayoría no lo ha vivido. Entonces hacer un ejercicio de empatía cognitiva que nos pueda acercar, aunque sea, y llevar esa redacción a la persona que realmente necesita entender. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, María. Muy interesante. A mí también me parece que son todos temas que estamos ensanchando el tema como a partir del disparador y de la exposición de Leo. Me parece que el tema va a dar para seguir trabajando mucho y seguro Kevin nos va a dar más sugerencias de tareas y cosas para hacer desde JUSCOM. Pero bueno, antes de cerrar, Bea levanta la mano, así que adelante, Bea. Sí, voy a ser breve. Es muy interesante la charla de Leo, lo que dijo Kevin realmente y los aportes de las chicas, excelente. Yo quisiera hacer un aporte, ¿no? Yo soy juez de cámara en Corrientes y nosotros recibimos las sentencias, ya tenemos el sistema de oralidad. La mayoría de las sentencias, la segunda audiencia es video grabada. La segunda audiencia contiene ya las declaraciones testimoniales, las declaraciones de parte. Yo observo que el pliego de preguntas es sumamente confuso para la gente. Generalmente los testigos son gente muy común, generalmente, el 80% les diría. Entonces, por ejemplo, la jueza le dice, por las generales de la ley, a ver, dígame, ¿usted es acreedor o deudor? No entiende. Entonces le dice, ¿usted le debe plata? Hasta se ofenden. No, yo no le debo plata a nadie. Hasta se ofenden, ¿viste? Bueno, después, por ejemplo, en las usucapiones, en las prescripciones, mira qué mal que estoy hablando, claro, las prescripciones adquisitivas, una de las preguntas es ¿en qué carácter ocupa el inmueble? Cuando se le pregunta en qué carácter, la gente no entiende. Dice, no, que el carácter no tengo idea qué carácter tiene, qué sé yo. Yo te juro que me divierto con las audiencias testimoniales, pero es trágico porque la gente común no entiende. O después por la razón de sus dichos. ¿Usted cree que es de público conocimiento lo que usted nos está contando? No, yo no estoy contando estas cosas a todo el mundo. Y así te das cuenta de que realmente hay un lenguaje muy técnico que la gente común no entiende. O sea, no es solamente en la sentencia o en la resolución interlocutoria, durante el proceso, ¿viste? O sea, ese sería mi aporte, algo que yo he visto, que yo lo veo todos los días. Gracias. Bea, esta es tu primera reunión JUSCOM Sí. y te va a caer la maldición JUSCOM, que todos los demás ¿Por saben, por qué? eso no hacen lo que vos acabas de hacer. Y la maldición JUSCOM es algo así. Cada vez que alguien dice algo interesante, le caen deberes. Entonces, ¿Está bien? te vamos a pedir, te lo voy a pedir yo, pero lo diluyo entre Dale, todos porque serán dale, cómplices, dale. que nos pases algunos modelos de pregunta y si se te ocurre una reflexión, nos gustaría que la compartamos, porque nosotros queremos hacer comunicación de verdad, de verdad. Y entonces ahí nos encontramos, alguien, creo que Vicky hizo una referencia, no, Belén, a lo digital, a los puntos de dolor. ¿Dónde hace ruido? ¿Dónde la experiencia de usuario fracasa? ¿Dónde los perdemos? Y vos acabás de señalar algo muy interesante algo sobre lo cual nosotros no estamos reflexionando. Entonces, te cayeron deberes, Bea. Y Dale, acá, dale, dale. acá es así, el que dice Dale, algo, dale. cae deberes. Pero si vos podés, sería Sí, bárbaro, sí. lo trabajamos entre todos, lo trabajamos. Dale, dale. Vos concretamente, ¿qué querés, Kevin? Me gustaría que si los que tengas a mano, las preguntas que te encontraste, las que tengas a mano, mandalas. Y yo te paso un aviso por el costadito.
Si encontraste alguna respuesta sorprendente, simpática, graciosa, estamos haciendo un bestiario, no de Juscom, con Adar o Pedro Saborido, qué sé yo, un bestiario de Poder Judicial. Sobre eso te hablo después, pero esas preguntas, esto que vos acabás de señalar, si le podemos poner nombre, si mira, acá yo les mando algunas preguntas que me he encontrado, o estas cuestiones, por la razón de sus dichos, es de público conocimiento, en qué carácter. Y todo eso nos va a nutrir muchísimo y seguramente podemos hacer una devolución a los poderes judiciales que va a mejorar. Vale, vale, perfecto, Bueno, perfecto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? gracias, Bea. Gracias. Bueno, vean, no sé, no es culpa mía, todo de Kevin. No, pero buenísimo, buenísimo, me parece excelente. Y así también contemplamos la parte del proceso oral, que bueno, que Marcela ya también trabaja en el tema de juicios por jurado, pero esto particularmente está también bueno que lo podamos sumar. Y yo creo, y no sé si les parece como para ir cerrando, porque el tema nos excedió el tiempo previsto, pero me parece que por suerte y porque estábamos todos muy interesados, les propongo que a lo mejor retomemos otra instancia de lenguaje claro en otro conversatorio del segundo semestre, como a lo mejor dándole, siguiendo estos mismos hilos, compartiendo experiencias que hayamos recogido en estos meses a partir de ahora, o sea, como una parte 2 de comunicación clara, si les parece, después lo bajamos a ya una propuesta. Bueno, no sé si quieren, ¿hay alguien más que quería comentar algo? Que no estoy viendo el chat, porque estoy en el iPad. A ver. ¿Alguien quiera comentar algo? ¿Hacer una última reflexión? No sé, ahí se están riendo, me estoy perdiendo algo. Sí, nos No, estamos riendo de lo que están poniendo en el chat, pero Bueno. solamente una cosita. Cuando hablamos de comunicación, claro, nosotros siempre, bueno, es como que primero uno hace referencia a la sentencia, porque es el último, digamos, lo que culmina el proceso, pero por supuesto que es importante que se aplique a todo, no solamente a todo el proceso y todos los actos de comunicación que se producen en el proceso, sino también a todas las partes que intervienen en el proceso, porque en este caso, quienes hacen las preguntas, y generalmente son las partes o los abogados de las partes. Entonces, ahí también creo que hay que intervenir, porque son ellos los que hacen los pliegos. Y te dan el pliego que, por supuesto que ellos van a tratar, es como que si lo hicieran para que el juez entienda lo que está preguntando, cuando en realidad tiene que hacerlo para que lo entienda la parte a quien va dirigida. Entonces creo que ahí, de nuevo, no solamente es importante la sensibilización y el compromiso de los jueces, de quien dirige el proceso, sino también de las partes que están involucradas y que también siguen con estos formalismos y cuestiones que ya hoy no tienen sentido, menos cuando el objetivo, o sea, termina siendo contraproducente, o sea, va en contra del objetivo del acto de comunicación, es ineficiente hacerlo de esa manera. Entonces, bueno, nada, eso, no solamente es quienes trabajan dentro del Poder Judicial, sino también los auxiliares de justicia, y esto incluye también las pericias, ¿no es cierto? Porque también yo sé que el tema de las pericias también es importante, viene la pericia psicológica o la pericia mecánica o la pericia, y nadie entiende nada y cómo vas a valorar esa prueba y cómo va a valorar también la parte y cómo va a defenderse si no entiende también. Entonces ahí también hay una cuestión de derecho, no es solamente empatía, no es solamente mejorar la experiencia del usuario, que me parece importantísimo tomar en cuenta qué es lo que ellos sienten y necesitan, sino que también me parece que es una cuestión de derechos y del ejercicio real de los derechos. Entre ellos el derecho a comprender, pero el derecho de defensa también, por supuesto. Qué bueno, buenísimo, buenísimo también incluir esa Quería perspectiva. agregar una última cosita con respecto a lo que dijo Virginia, que también lo había dicho Leo, el tema de que los abogados no saben escribir las preguntas de los pliegos, es que no nos enseñan a escribir en la facultad, o sea, yo estoy avanzada ya en la carrera y tuve oratoria, pero no tuve ninguna materia de redacción. Y me pasa que, bueno, yo corro con ventaja porque es mi especialidad la redacción, pero mis compañeros están estudiando, o sea, estudiamos de manuales
que a veces uno tiene que leer 3 veces un párrafo porque no se entiende lo que dice el manual, porque está escrito recontra difícil. Nadie te explica, ningún profesor te va a decir lo que significa marras o lo que significa cualquier cosa, no te dicen nada. Entonces después los estudiantes cuando llegan cuando se reciben, siguen hablando como estudiaron, porque es lo que aprendieron. Entonces, otra propuesta que me parece que yo estuve intentando empujar en mi facultad, en mi universidad, con muy poquito, con ningún éxito, diría en realidad, es por ahí empujar para los cursos de redacción, para los que ingresan a Derecho, porque realmente no sé qué universidades tienen, pero yo creo que la mayoría no tienen, por lo menos mi universidad no tiene y es fundamental. Genial. Ese es un fracaso compartido. Todos hemos hecho esa militancia, la seguimos haciendo y fracasamos miserablemente. Pero un día, esto es maoísta, derrota tras derrota hasta la victoria final. Bueno, más o menos así va a ser. Nosotros les digo a quienes han entrado. Ah, perdón, Julia, querías hacer un comentario. No, simplemente que también, como decíamos, además de nosotros que estamos en comunicación, en las oficinas de comunicación, también para dar visibilidad, como decía Vicky, y para que el tema también empiece a contagiarse en todos los estamentos, de los abogados, los jueces, los fiscales, los que escriben en los juzgados, los jueces, bueno, para que empiece como cada vez a ensancharse más, porque si bien lleva muchos años, como dijimos, todavía cuesta un montón, también ir comprometiendo, en la medida que algunos ya están comprometidos, pero a las escuelas de capacitación de los poderes judiciales y los ministerios públicos, ¿no? Porque también desde ahí muchas veces hay resistencia, por lo menos lo digo por mi parte. Pero bueno, las escuelas de capacitación, además de las oficinas de comunicación, creo que son también un eje clave a trabajar. Nada, eso y te dejo, así cerramos. Genial, sí, gracias. Eso nos relanza una cuestión. Yo estoy ahora pensando de todas las maneras posibles cómo podemos hacer alguna cuestión presencial. La necesitamos esta asociación, aunque todos nos conocemos, no hemos tenido ni una sola reunión presencial. Es muy difícil, porque tenemos que relanzar todas estas cosas, tenemos que relanzarlas. Así que estoy buscándole la vuelta a ver si se nos ocurre algo. Pero quiero decirles para aquellos que hayan participado por primera vez de un conversatorio que estuvieron el año pasado, nosotros nos hemos propuesto que los conversatorios duren 1 hora, entrar y salir para que sea sostenible. Te vi la cara, Jessica, pero lo hemos propuesto y lo hemos cumplido bastante bien. Este tema ha sido muy inspirador y disparó y todos estábamos con ganas de vernos y todos tenemos cosas y creo que ha sido muy rico y nos vamos con proyectos concretos para llevar adelante. Pero anticipo que los siguientes conversatorios vamos a tratar de ser estrictos para sostener a la gente y para que pueda asumir sus compromisos y saber que si es 1 hora será 1 hora 10, pero vamos a entrar y salir, porque nos importa mucho que estén, nos importa mucho que funcionen. Primero le agradezco a Leo el trabajo que se tomó y la claridad de la exposición, el trabajo que hizo para prepararla de esa manera. Bueno, está claro, si nos hemos quedado 1 hora más, está claro el interés que despertó, que nadie tenía en duda porque todos lo conocemos, así que muchísimas gracias, Leo. Muchas gracias a todas, a todos los que estuvieron presentes. Creo que nos vamos con bastantes deberes. Como tenemos que irnos de estas reuniones con un pasito más. Así que 1.000.000 de gracias y seguimos en contacto. Gracias a todas y a todos. Gracias, Muchísimas gracias. Leo. Gracias, Kevin. Gracias. Hasta Gracias, luego. Leo. Gracias, Chao a Leo. todos. Chao. Gracias. Muchas Chau. gracias. Chao, chao.